Muy bien. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Y la semana pasada dejamos el estudio en el versículo 16. Terminamos en el versículo 16 diciendo: y seré su Dios y ellos serán un pueblo, ¿verdad? El Dios, el Señor Dios. El Señor es Dios. Hay diferencia entre decir Dios y decir mi Dios. Una cosa es decir Dios, otra cosa es decir mi Dios. Lo importante no es solamente saber que hay un Dios, sino que es nuestro Dios. Amén. Bien, vamos a seguir entonces en el versículo siguiente, en el versículo 17, donde vamos a leer el versículo 17 y 18. Vamos a leerlos, versículos 17 y 18. Dice: por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Por lo cual, dice Pablo en el versículo 17, por lo cual Pablo lleva el tema a la conclusión, a una conclusión lógica. Está hablando de yugos desiguales. Está hablando de que no hay comunión con la luz y la tiniebla. No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre el creyente y el incrédulo. No puede haber. ¿Okay? Por tanto, por lo cual, Pablo va a llevar esto ahora a una conclusión, como digo, lógica. Él dice: salir de ahí. Y Pablo está citando al profeta Isaías y al profeta Jeremías. Ambos utilizan esa expresión: salir de ahí, por lo menos. Isaías 52:11 y Jeremías 51:45. Vamos a ver Jeremías 51:45. Jeremías 51:45. Jeremías 51:45. Dice: salid del medio de ella, por lo mío. ¿Lo tienen? Jeremías 51:45. Salid del medio de ella, por lo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Salid. Estos pasajes están ubicados, tanto de Isaías como de Jeremías, están ubicados en el tiempo de la salida del pueblo de Babilonia. El pueblo había estado 75 años cautivo en Babilonia. Gracias al decreto que Dios inspiró al rey Ciro, el pueblo judío que moría y pudo volver de nuevo a su tierra. ¿Por qué habían estado cautivos en Babilonia? Por rebeldía, por desobediencia, por adorar a los dioses. Claro, es decir, en definitiva, el pueblo estuvo cautivo en Babilonia por su pecado. Fue rebelde, fue desobediente, fue idólatra y al final tuvo que pagar la consecuencia.
La rebeldía siempre tiene consecuencias, ¿sí o no? La desobediencia siempre tiene consecuencias. Cuando no obedecemos a Dios, cuando somos duros de corazón con el servir, ¿cuál es la servir? Cuando nos mantenemos reacios a querer obedecer, cuando endurecemos, se endurece todo el tiempo. Cuando hacemos eso, tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias. Babilonia era una ciudad pagana y representaba la esclavitud como consecuencia del pecado de Judá. Generalmente no nos paramos a pensar en las consecuencias de nuestros actos. De esto nos viene hablando el Señor últimamente, que no nos paramos a pensar en las consecuencias de lo que hacemos. Tomamos decisiones sin pensar en las consecuencias. Pero tienen consecuencias nuestros actos, ¿sí o no? Nosotros podemos escoger qué decisiones queremos tomar, pero no podemos escoger las consecuencias de esas decisiones, porque las consecuencias vienen con cada decisión. Si escogemos obedecer a Dios, ¿qué vendrá? Bendición. Si escogemos desobedecerle, ¿vendrá bendición? No. Somos libres para obedecerle o no, pero no somos libres para escoger las consecuencias de nuestras decisiones. Algunos se sienten enojados por Dios por eso. Hay ateos que discuten ponen comentarios en nuestros vídeos. Hay un vídeo titulado ¿Dios es bueno? Porque me hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser Dios bueno si hay tanto mal en el mundo? Y entonces grabé un vídeo con ese tema. Dios es bueno. Y bueno, los ateos escriben ahí. Y algunos dicen que el ser humano no es libre. Dios no lo ha hecho libre al ser humano. Porque el ser humano no puede escoger. Pero el ser humano sí puede escoger. Puede escoger hacer el bien o puede escoger hacer el mal. Si escoge, es libre. Si no pudiera escoger, no sería libre. Pero si puede escoger, es libre. Pero ellos dicen que si no puede escoger las consecuencias, no es verdaderamente libre. Porque no puede hacer el mal y quedarse tranquilo. Sino que al final va a pagarlo. Claro. Es que así lo ha querido Dios. Y por mucho que el ateo no quiera creer en Dios, por muy poco que le guste, que haya consecuencias, a verlas, las hay. Así que, cuando estos salieron de Babilonia, cuando el pueblo de Judá, después de 75 años de esclavitud, pudieron volver otra vez a su tierra, se les permitió que pudieran llevarse los vasos de oro del templo, que habían formado parte del templo del Señor, se les permitió que se lo llevaran. Pero Dios no les permitió que se llevara nada que perteneciera al culto pagano de los ídolos de Babilonia. Una vez liberados del exilio, ellos debían guardarse de toda contaminación, de todo pecado. Debían ser puros y santos para Dios, que al final, cumpliendo su promesa, al cabo del castigo que le había dado, los había enviado. Los judíos no debían mezclar lo santo con lo pagano. Eso mismo es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Al citar estos pasajes, les está diciendo que los corintios
habían sido un pueblo pagano, habían estado en idolatría, adorando ídolos falsos, pero ahora debían ser un pueblo temeroso de Dios, dedicado por entero al Señor Jesucristo. Muchos no entienden la importancia de estas cosas, especialmente, ¿qué les digo? Por ejemplo, los católicos, ¿verdad? Como les han enseñado mal, les han dicho que, bueno, ellos no le dan importancia a lo que diga la Escritura, le dan más importancia a lo que dicen los papas. Y como los papas se equivocan porque no conocen la Escritura, o si la conocen, son rebeldes, son desobedientes y no se someten a ella. Entonces ellos enseñan, por ejemplo, la idolatría, algo que Dios aborrece y está claramente enseñado en las Escrituras. Dios no quiere que se adoren ídolos. Y ellos lo practican creyendo que agradan a Dios. Sin embargo, le están ofendiendo gravemente. Dios ordena a sus hijos pureza, ordena fidelidad exclusiva a Dios. Como Él es santo, la iglesia debe ser también santa. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. 1 de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Si Judá hubiera vuelto otra vez a los mismos pecados, no hubiera vuelto a caer. De hecho, volvió a caer. No es lógico un hijo de Dios que ha sido rescatado del pecado se involucre de nuevo en una vida de pecado. Somos llamados a ser puros, apartados del mal, a ser santos como Dios es santo. Apartados, dice el Señor. Por eso dice 2 Corintios 6:17, salid del medio de ellos, dice, y apartaos, dice el Señor. Salid del medio de ellos y apartaos. ¿De qué se tenían que apartar? De todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo que antes ensuciaba nuestra vida, de todo lo que nos apartaba de Dios. Tenemos que apartarnos de todo eso, de todo aquello que desagrada a Dios. También, como vimos la semana pasada, tenemos que separarnos, apartarnos de aquellas personas que después de una y otra comunicación siguen orando mal. Es decir, cuando una persona está causando divisiones, problemas, se le llama la atención una vez y otra vez y no se corrige, hay que apartarse de esa persona que, como dice la Escritura, con el tal y aún comáis. Son muchos los cristianos que actualmente se ven en la obligación de apartarse
de aquellos que hasta hace poco eran sus hermanos en la fe, pero que se han dado cuenta de que se han apartado de la verdad. Y mucha gente se está dando cuenta y está saliendo de las iglesias. Mucha gente se está apartando de grupos en los que creía que de verdad estaban viviendo la fe, pero que son grupos que realmente no adoran a Dios. Descubren que estaban errados. Descubren que estaban siguiendo tradiciones humanas, mandamientos de hombres, no de Dios. Y en muchos casos estaban practicando cosas que ellos adoran. Y hablamos de iglesias cristianas. Ustedes pueden entrar en las redes sociales y ver la de cosas que se hacen pasar como si fueran de Dios sin ser. Terrible. Y cuando una persona descubre que eso no es de Dios, y cuando una de esas personas de verdad quiere agradar a Dios, al final tiene que salir de allí, apartarse, como dice la Escritura, salir del medio de ellos y apartados, dice el Señor. Es nuestro deber apartarnos del mal. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, del 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice ahí? Ande en chismes. ¿Dice eso? ¿Y ande en chismes? No. Refrene su lengua del mal y sus labios practiquen la mentira. No. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y siga, porque los ojos del Señor, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor contra aquellos que hacen mal. Hay muchos creyentes que quieren hacer el bien y no pueden. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Que quieres hacer el bien y no puedes? Hay personas que tienen esa lucha. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Dice, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. ¿Te ha ocurrido? ¿Verdad? ¿Saben? Muchas veces nos pasa porque hay un orden en esto. Dice el apóstol Pedro aquí, citando el Salmo 34, dice, apártate del mal y haz el bien. No podremos hacer el bien si primero no nos apartamos del mal. ¿Qué es apartarse del mal? De forma práctica. Sí, pero decimos, no practicar, evitarlo. Por ahí empieza, evitarlo. Si yo no evito el mal, al final caeré y practicaré el mal que no quiero. Pero la palabra me llama a apartarme del mal. Ahora, si yo no me aparto del mal, ¿podré hacer el bien? La verdad que no. La verdad que no. Porque si estamos en el mal, ¿cómo vamos a hacer el bien? El mal que arrastra, el mal te contamina. Si tú abres la puerta a un área de tu vida, el diablo se cuela. Y a partir de ahí, toma control de esa área de tu vida. Pero después intenta controlar otra área de tu vida. Y otra.
Y cuando te vienes a dar cuenta, es que algunos han sacado el alpargata de tu mano. Es decir, tenemos que apartarnos del mal si queremos ser libres. Pero ¿qué es la voluntad de Dios para nuestra vida? Apártate, apartaos, dice el Señor, que nos tenemos que apartar del mal. Es importante. Y no toquéis lo inmundo, sigue diciendo el apóstol Pablo, en 2 Corintios 6:17. Y no toquéis lo inmundo. ¿Qué es algo inmundo? ¿Sabemos lo que significa inmundo? El pecado es inmundo. Algo que huele mal. Algo inmundo es algo prohibido, algo sucio, algo malo. La palabra es traducida del término griego akathartos y significa algo impuro, algo sucio, no purificado, algo no agradable. Se decía antes de los animales que estaban prohibidos en la ley, ¿verdad? Se decía eso, que ese animal es impuro. Bueno, algo inmundo es algo que a Dios no le agrada. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Le hubiera agradado a Dios que los judíos al salir de Babilonia se hubiesen llevado consigo ídolos falsos? ¿Sí o no? ¿Están seguros? Dios abomina la idolatría. Yo creo que Dios nos habla por su Espíritu y que el Espíritu Santo está en todos los cristianos, no solamente los pastores, ¿verdad? ¿Tú tienes al Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿También? Si crees en Cristo Jesús, tienes el Espíritu de Dios. Y Dios puede hablarnos a través de todos. ¿Y si alguno hubiese dicho que quería el ídolo no para adorarlo, sino porque le gustaba como adorno? ¿Le hubiera agradado a Dios? Díganme, sinceramente, ¿qué piensan? ¿Hay alguien que piense que sí? Desde luego, aquí se nos dice algo sobre lo inmundo. No toquéis lo inmundo. Y los ídolos son inmundos para Dios. No toquéis lo inmundo. Dios sigue diciendo, y yo recibiré. Dios siempre está vinculado a nosotros. La promesa, sin embargo, está en el futuro. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué dice, y yo lo recibiré? Porque la promesa depende de la obediencia del pueblo. Si el pueblo era obediente, Dios lo recibiría. ¿Lo recibiría Dios si fuera desobediente? Esta es la realidad. ¿Habría bendición sin obediencia? No. Dios exige obediencia a su pueblo. Y es ahí donde viene la bendición, en la obediencia. Versículo 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Prestando atención al texto, a lo que dice, podemos interpretar este texto de manera literal. Es decir, cuando Dios dice, y seré para vosotros por Padre, ¿es literal eso? ¿Él va a ser nuestro Padre? Algunos dicen sí, otros dicen no. Porque depende de
creer en su hijo para tenerlo como padre. Sí, tenemos que ser hijos para tenerlo a él como padre. Pero cuando Dios dice que nos recibirá y seré para vosotros, dice Dios, y seré para vosotros por padre. Es literal, pero también hay una condición. Si obedecemos. Es literal, pero hay una condición. Vale. La cuestión es interesante, lo digo porque ¿es Dios nuestro Padre literalmente? Literalmente nos dice que sí o nos dice que no. Vamos a profundizar en esto, ¿vale? Porque es bueno profundizar en lo que leemos. ¿Qué importancia tiene esto? Desde la perspectiva de la teología del conocimiento teológico, tiene una gran importancia. Ustedes saben que hay falsos pastores que están enseñando que si tú eres hijo de Dios, eres igual que Él. Por tanto, tú eres el hijo de Dios y por tanto eres un Dios. ¿Podríamos interpretar esto así? No. ¿Por qué? Eso es una falsa doctrina. La primera definición que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española da por padre es un varón o animal macho que ha engendrado a otro ser de su misma especie. ¿Es Dios un varón o un animal? No. Por tanto, no podemos tomar esto literalmente. Sería vosotros por padre, como padre. No dice, y seré vuestro padre. No. Está dando una metáfora, está poniendo un ejemplo, está diciendo que nos va a tratar como a hijos. Pero participamos nosotros de la naturaleza de Dios. Somos de la misma naturaleza que el Padre. ¿Pertenecemos a la divinidad? No, pertenecemos a la humanidad. Somos hijos de Dios adoptados por medio de la fe. Efesios 1:5 lo dice claramente. Adoptados por medio de Cristo. Pero Dios no es literalmente nuestro Padre, por tanto, yo no soy hijo literal de Dios, ni participo de su misma esencia, de manera que yo pueda decir, yo soy Dios. Pero esto algunos me están diciendo. Entonces, Juan 1:12, Dios dice ahí que nos da el derecho De ser llamados hijos de Dios. Okay. Por eso, Primera de Juan también, Primera de Juan también lo repite, ¿no? Cuando él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es una metáfora que apóstol Pablo está poniendo, o que Dios mismo está poniendo cuando él dice que sería vosotros por Padre. Por Padre. Seré por Padre. No es que es nuestro Padre, sino que actuará como Padre para con nosotros. ¿Entendemos esto? Fíjense, una cosa tan simple, tan sencilla, pero si no la tenemos en cuenta, caemos en un error teológico, en un error doctrinal. Y hay que tener cuidado con estas cosas, porque así es como se forman las falsas doctrinas, interpretando mal las Sagradas Escrituras. No es que aquí dice que somos hijos de Dios. Sí, hijos de Dios por la fe, hijos de Dios adoptados. Dios nos adopta como hijos, pero no es que seamos literalmente sus hijos. Él no nos ha engendrado de la misma esencia suya. Solamente hay uno que fue engendrado por Dios, que es Cristo. Él es engendrado, nosotros fuimos creados. ¿Ok? Y hay una diferencia. Cristo sí es Dios, justamente porque participa de la misma esencia, de la misma naturaleza del Padre. Ustedes ven, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, sí. Son criaturas.
son criaturas de Dios, no son hijos. Dios solo puede decir que tiene un único hijo, que es Cristo. ¿Okay? Es importante porque si no lo entendemos mal, ahí dice en Colosenses capítulo 1, dice, Él es, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y si van a Hebreos, capítulo 1, versículo 3, Hebreos 1:3, aquí todavía lo dice mucho más claro. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de qué? De su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es de la misma esencia, de la misma naturaleza, de la misma especie de Dios. Por eso Cristo es Dios. ¿Ok? Pero la divinidad solo la compone un único Dios. Hay una única divinidad compuesta por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente un solo Dios, una sola divinidad compuesta por tres personas. La humanidad está compuesta por millones y millones de personas. Tú eres parte de la humanidad, yo soy parte de la humanidad. Tenemos la misma naturaleza, la naturaleza humana. Participamos de las mismas esencias. De la naturaleza divina solo participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no más. ¿Están de acuerdo? Por eso es importante prestar atención cuando estudiamos la Escritura para no tomar el lenguaje figurado como literal o el lenguaje literal como figurado. Y eso es otro error, que también hay quien espiritualiza la palabra de Dios equivocándose. Tenemos que interpretar correctamente la palabra para no confundirnos. Amén. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Y aquí yo quiero detenerme, porque de verdad que esto es fantástico. Dos palabras, hijos, o tres, hijos e hijas. Este pasaje está tomado de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14, donde el profeta Natán, Dios le habla a David, a través del profeta Natán, ¿verdad? Y le está hablando de su hijo, de Salomón, el que iba a heredar el reino. Y entonces Dios le dice, yo seré para él como padre, y él será para mí como hijo. Pero Pablo aquí lo aplica a la iglesia y en plural, hijos e hijas. ¿Tiene esto importante? Sí. ¿Por qué? No olvidemos que Pablo está tomando un texto del Antiguo Testamento y aplicándolo a la iglesia. Entonces hay que prestar mucha atención para no equivocarnos. Al escribir esa carta, inspirado por el Espíritu Santo, él está incluyendo una enorme modificación en el pensamiento del pueblo judío. Pablo está incluyendo a la mujer en la bendición de Dios. Me seréis hijos e hijas. Está incluyendo a la mujer dentro de la bendición de Dios. Y esto es muy importante, porque en aquel tiempo los judíos no entendían que la mujer pudiera ser bendecida al mismo nivel que el hombre. Imagínense si hoy todavía hay gente a la que les cuesta entender que la mujer tenga el mismo valor que el hombre. Imagínense en el tiempo de la otra mujer. Debió ser un verdadero requisito. El ser humano siempre hizo diferencia entre hombres y mujeres. Siempre. Analizamos la historia y nos damos cuenta de que desde el principio el hombre, no nos referimos a Dios, Dios jamás hizo diferencia. Pero el hombre siempre hizo diferencia entre el hombre y la mujer. A pesar de que Dios jamás hizo acepción de personas. Y
yo quiero que este tema lo veamos despacito, porque es muy importante para desarraigar el machismo dentro de la iglesia, para arrancarlo de cuando y tirarlo a la basura, porque no es de la voluntad de Dios. Y tenemos que estudiar las escrituras con seriedad para asegurarnos de que la estamos entendiendo adecuadamente. ¿Ustedes creen que este asunto es importante o no? ¿Es importante que la mujer sea considerada igual que el hombre o no? Muchos de los que hacen énfasis en las doctrinas que menosprecian a las mujeres no le dan ninguna importancia a temas como este. Por ejemplo, el de la acepción de personas. Si Dios hace o no diferencia entre hombres y mujeres. Así que vamos a ver qué importancia le da Dios. Y lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a estudiar varios pasajes que nos van a hablar de este tema. Pero antes de ver esos pasajes, ustedes entienden lo que significa la palabra acepción, ¿no? Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia, ¿ok? Él no excluye a nadie. Por tanto, vamos a ver qué enseña la Escritura. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Porque Deuteronomio 10, 17. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que dice que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Es decir, Dios es poderoso, es grande, es temible, Él puede hacer lo que quiera, pero Él ha querido no hacer diferencia de personas, no ha querido hacer acepción de personas. ¿Ustedes creen que este pasaje que acabamos de leer es bíblico? ¿Sí o no? No está en el Quijote, está en la Biblia, ¿no? Lo cual quiere decir que delante de Dios, la voluntad de Dios es que no hagamos diferencia entre hombres y mujeres. Así de simple. Dios, dice ahí, no hace acepción de personas. Y es palabra de Dios. Veamos el capítulo 16, Deuteronomio 16, del 18 al 19. Deuteronomio 16, del 18 al 19. Aquí Dios le está dando órdenes a Moisés sobre cómo tenía que establecer jueces en el pueblo. Deuteronomio 16, versículo 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Este era el mandamiento de Dios, que los jueces juzgaran con justo juicio. A ver qué entiende Dios por justo juicio. Versículo 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Es decir, Dios entiende que no es justo hacer acepción de personas. Por eso da orden a los jueces de que no hagan diferencia entre las personas, entre el que tiene dinero y el que no lo tiene, entre el que es de una tribu o el que es de otra tribu, entre el que es hombre o entre la que es mujer.
no se debe hacer diferencia. ¿Ustedes creen que esto es palabra de Dios? Es palabra de Dios. Y nos está diciendo Dios cuál es su voluntad. Cuando Dios dice cuál es su voluntad, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer. Segunda de Crónicas 19:7. Segunda de Crónicas 19:7. Aquí tenemos el mismo caso, pero mucho tiempo después. Aquí no es Moisés, sino Josafat, el rey Josafat, el que está poniendo jueces sobre el pueblo. Y les está diciendo, versículo 7, sea pues con vosotros el que, el temor del Señor. Y les advierte, mirad lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticias, ni acepción de personas, ni admisión de derecho. Así que Josafat, el rey Josafat, que vivió muchos años después que Moisés, sabía claramente cuál era la voluntad de Dios. Y cuando está estableciendo jueces para que juzguen a su pueblo, él les da la orden, el mandamiento de que debían tener mucho cuidado. Con vosotros, sea pues con vosotros el temor del Señor. Es decir, ándense con cuidado, teman a Dios, mirad lo que hacéis, porque para el Señor, nuestro Dios, no hay injusticia. Es decir, Dios no respalda la injusticia, ni tampoco la acepción de personas. Dios no está de acuerdo con hacer acepción de personas. ¿Está claro o no? ¿Verdad que sí? Yo creo que no teníamos que tener duda con eso. Para Dios lo mismo es un blanco que un negro. Para Dios lo mismo es un peruano que un colombiano o que un español. Para Dios lo mismo es un hombre que una mujer. Dios no hace diferencia de personas. ¿Están de acuerdo, sí? ¿Ustedes podrían suscribir esto? Claro. Hay congregaciones, dice el hermano, donde no dejan predicar a las mujeres. Y hay otras donde no las dejan ni orar en público. Tienen que orar entre ellas solas, pero no en público. Me parece una verdadera burrada. Es decir, es no entender correctamente las Escrituras. Vamos a los proverbios, vamos a ver los proverbios. Proverbios 24, 23. Les recuerdo, Proverbios 24, 23. Les recuerdo que los proverbios eran el manual que los judíos utilizaban para educar a sus hijos. Estos proverbios fueron recogidos por el rey Salomón. La mayoría de ellos fueron pasando de generación en generación por medio de la tradición oral. Otros muchos fueron recogidos por el propio Salomón y inspirados por Dios. Pero en este caso, aquí tenemos Proverbios 24, 23. Versículo 23. También estos son dichos de los sabios. Y Salomón está reconociendo que este proverbio no es suyo, sino que él lo toma de los sabios, es decir, de las generaciones, de lo que ha pasado de generación en generación por la tradición oral. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. ¿Por qué creen ustedes que Salomón escribió esto? ¿Ustedes creen que es solo por la tradición oral? ¿O conocería Salomón quizás los pasajes que ya hemos leído nosotros de Deuteronomio, de Crónicas? Él tenía conocimiento de cuál era la voluntad de Dios. Y dice ahí, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. No es bueno. Hacer acepción de personas
no es bueno. Fíjense en el capítulo 28, versículo 21. Proverbios 28, 21. Aquí vuelvo otra vez a repetir. Hacer acepción de personas no es bueno. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Qué dice la Biblia? No. Miren, ustedes si quieren pueden tomar cuenta, hay un montón de pasajes, no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Hechos de los Apóstoles, Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Santiago, Primera de Pedro. Hay un montón de pasajes donde la Biblia repite una y otra y otra y otra y otra que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia entre unos y otros. Dios no hace diferencia entre hombre y mujer. Lo vamos a dejar aquí porque no voy a estar en tiempo. Podemos ver algunos más. Un poquito más. Malaquías capítulo 2, versículo 9. Este libro, Malaquías, el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2, que es famoso por su capítulo 3, ¿verdad? Por el énfasis que algunos falsos pastores hacen para sacarle el dinero a la gente con el tema del diezmo, ¿verdad? Qué curioso que este es un libro muy pequeño. El libro de Malaquías tiene apenas 2 hojitas y nadie se lo lee entero. Tiene apenas 2 hojas y no hay quien se lo lea entero. Mire, si lo leyeran, la gente dejaría de dar tiempo inmediatamente. Si lo leyeran, la gente entendería que a quien Dios está llamando la atención es a los sacerdotes, no al pueblo. La gente entendería que son los sacerdotes lo que estaban obrando mal. Pero como la gente no lee la palabra de Dios, se cree lo que le dicen, sufre la consecuencia. Malaquías capítulo 2, versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Dios está emitiendo un juicio contra los sacerdotes. Entonces, fíjense, si leen el versículo 7, para que tengan un poco de contexto, dice, mas vosotros os habéis, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero del Señor de los ejércitos. Mas vosotros, le dice Dios a los sacerdotes, os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos, el pacto que Dios tenía con los sacerdotes. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de nosotros. Dios está recriminando, juzgando a los sacerdotes por hacer diferencia entre unos y otros. Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos 10, 34. Entonces Pedro, Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué estaba diciendo Pedro esto? ¿Recuerdan? ¿Dónde estaba Pedro en este momento? En casa de Cornelio, en casa de un gentil. Los judíos no se llevaban bien con los gentiles. Un judío no le era permitido entrar en casa de un gentil, no porque Dios lo prohibiera, sino porque lo prohibían los sacerdotes, los rabinos. Miren, en este caso, Pedro es testigo de cómo el Espíritu de Dios viene sobre los gentiles. Y Pedro dice, ahora entiendo que Dios
basura. Pero Pedro se da cuenta de que Dios no hace diferencia entre los gentiles y los judíos. Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos 2:11. A ver qué enseña el apóstol Pablo ahí. A ver si nos dice que sí, que hay que hacer diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Qué enseña Romanos 2:11? No hay acepción de personas para con Dios. ¿Está claro o no está claro? Yo creo que sí, ¿no? Deberíamos tenerlo claro. Porque si estuviera un solo versículo, podríamos decir, bueno, a lo mejor es que... ¿Quién sabe, no? A lo mejor el profeta se equivocó. Pero cuando una doctrina está enseñada una y otra vez en la Biblia, debemos decir, bien, esta es la voluntad de Dios, que no se haga diferencia entre una persona y otra, que no se haga acepción de personas. Gálatas 2:6. Gálatas 2:6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mi pueblo de reputación nada podemos publicar. Dios no hace acepción de personas. Podemos seguir viendo tres textos tras texto: Efesios 6:9, Colosenses 3:25, Santiago 1, Santiago 2:9 también, Primera de Pedro 2:17, un montón de pasajes en los que se aclara, se dice, se enseña, se afirma y reafirma que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia entre unos y otros. Para Dios somos iguales. ¿Pueden decir amén eso? Para Dios somos iguales. No son mejores los venezolanos que los colombianos. Nunca. Ni son mejores los colombianos que los peruanos. No. Ni son mejores los españoles que los ingleses. No. Somos iguales delante de Dios. Para Dios no hay acepción de personas. Y la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ahondar en este tema, aunque esto no se ha acabado el tema. Es muy importante que lo entendamos bien, como decía antes, para desarraigar de una vez por todas el machismo trasnochado del que algunos aficaran dentro de la iglesia de Dios. No se debe hacer diferencia entre hombres y mujeres. Como no se debe hacer diferencia entre judíos y gentiles, entre ricos y pobres, blancos o negros, intelectuales o ignorantes, todos somos iguales delante de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Pues lo dejamos entonces aquí para la próxima semana y le pedimos a Dios que nos ayude a meditar en este tema para que la próxima semana podamos seguir profundizando en él. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y despedirnos en el Señor. Alguien, por favor, que quiera dar gracias a Dios por este tiempo en el que hemos estado estudiando la palabra del Señor para conocer su voluntad.